Otra señora, ¿no? Esta es otra, es diferente a la que habíamos presentado hace un rato. Esta es otra paciente que tiene pues un hallux valgus. Y miren cómo el segundo dedo también presenta una zona de presión con el calzado, y también va a presentar su callo, ¿no? Su callo. Acá también lo más probable es que en esta articulación interfalángica también haya una exostosis, ¿no? Y miren acá una zona de callo, y también adentro debe haber una exostosis marcada, ¿no? Miren el dedo cómo se va hacia afuera. El eje de los sesamoideos debe estar por acá. Un pie totalmente pues deformado, ¿no? Y miren, los otros deditos también ya se quieren deformar. Acá también lo aguantó este dedo, pero el tercer dedo comenzó a sufrir el problema, ¿no? Miren acá, este se comenzó a hacer martillo, el tercer dedo. Entonces la alteración, pues, todo lo que hemos hablado, y generalmente es bilateral, porque ¿no? Vamos a decir, pues las mujeres generalmente pues, usan tacos no solamente en un pie, pues se ponen en los dos, ¿no? Entonces ahí viene el problema bilateral. Los ejes. Para nosotros, digamos, hablar de un tratamiento quirúrgico, tratamiento conservador, hablamos de ejes. Los ejes entre los metatarsos, el primero y segundo, el ángulo intermetatarsal, y el eje o ángulo metatarso-falángico. Esos dos son mis ángulos que yo voy a medir para saber si este paciente va a ir bien con un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Entonces acá seguimos viendo desviación lateral del dedo gordo, sí, lateral o en valgo, ¿no? Acá podemos ver el dedo, se va hacia lateral o en valgo. Desviación medial del primer metatarsiano, metatarso varo, sí, se va hacia la zona medial, hacia adentro. Subluxación metatarso-falángica, sí, se subluxa, miren, esto debería estar acá, está subluxada la articulación, ¿no? Subluxada. Y desviación lateral de los dedos, es decir, los dedos comienzan a irse hacia afuera. Miren cómo tenemos los tendones también comienzan a sufrir, los flexores y los extensores comienzan a perder su alineación, es decir, si comienzan a jalar hacia arriba o hacia abajo los tendones en un eje que no es habitual, van a comenzar a rotar también los ejes de los huesos, ¿no? El dedo gordo muy largo es un factor agravante, es decir, si esta paciente tiene un pie, ¿qué habíamos dicho? El pie que tiene así un corte con el dedo gordo más largo, ¿cuál era? El pie egipcio, ¿no? El pie egipcio. Si tiene un pie egipcio tiene más problemas en este caso para acomodar ese dedo, ¿no? En cambio, si tiene un pie cuadrado o un pie griego, tiene menos posibilidades, digamos, de lesionar ese primer dedo, ¿no? La atracción de los tendones, como podemos ver, son factores agravantes porque comienzan a retraerse los tendones, comienza a haber un problema en este caso de alteración de fuerzas, y la subluxación metatarsofalángica, que es obvia y también es una característica, ¿no? El calzado femenino, achacado en el 90% de los casos, es decir, el 90% de los pacientes con hallux valgus vienen porque han presentado o han usado en alguna oportunidad zapatos altos, ¿no? Con taco. Y peor cuando el antepié, en este caso la parte de adelante es descalzo y con calzado, es decir, ¿cómo se llaman? Tacos, ¿no? Esos zapatos con tacos que tienen un aumento en este caso del antepié descalzo, ¿no? Y aparte pues están usando el calzado, deforma más el pie, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando pues en este caso de hallux valgus, estamos hablando también de un problema de sobrecarga del primer radio, es decir,
el primer eje, el primer dedo, puede sufrir un problema de sobrecarga. Pero ¿cuándo se sobrecarga? Dice, la sobrecarga del primer radio suele ser debida a, o sea, cuando este primer radio se sobrecarga, digamos, más, ¿no? Cuando hay qué patología. Primer radio largo, primer radio corto, segundo radio atrófico, sindactilia de radios menores, el pie valgo. ¿En qué patología se estresará más este primer radio? ¿En cuál será? En el primer radio largo, pues, ¿no? Mientras más largo sea ese dedo, peor va a ser. Acá tenemos una escenificación de un zapato pues alto, ¿no? Con taco, muy elevado, y cómo es el inicio pues de toda la cascada, ¿no? De lesión. Como la carga viene acá en el talón, no soporta el talón y termina soportando todo el primer dedo, ¿no? Un solo dedo soporta 50% de la carga del peso del paciente, ¿no? Y si la paciente o el paciente en este caso tiene pues mucho peso, es peor todavía, ¿no? Y podemos ver acá cómo se lesiona y comienza ya a aparecer las deformidades, ¿no? Y miren acá, cuando el dedo comienza a hacerse garra, cómo comienza a lesionarse también la articulación interfalángica proximal y comienza a aparecer también una lesión en la piel y posteriormente en la bursa, en la cápsula articular y después en el hueso. Acá tenemos las radiografías. Pueden ver acá cómo está alterado el eje metatarso-falángico y el ángulo intermetatarsal, ¿no? Y se mencionan ángulos, ¿no? Se menciona que hay ángulos y dependiendo pues de los ángulos, para efectos digamos así generales, el ángulo digamos estimado acá en el intermetatarsal 15 grados y en el otro, en el metatarso-falángico, de 25 grados. Cuando sobrepasa eso hay que estar pensando si vale la pena hacer una cirugía o no. Obviamente tiene que estar acompañada la principal sintomatología, que es el dolor, ¿no? Del paciente. Algunas pacientes, digamos, se operan o optan por un tratamiento, en este caso de hallux valgus, solamente pensando en la parte estética, ¿no? Que también es válido, ¿no? Entonces se miden los arcos, los valgos, en este caso, el metatarso falángico y del metatarso varo, ¿no? Acá está la evolución, como habíamos dicho. Miren la bursitis inflamatoria. Y acá va a ver pues toda esta zona inflamada y la zona medial también, perdón, la zona lateral, cómo se comienza a destruir la articulación y produce pues una artrosis también marcada de la articulación. Los sesamoideos pues se luxan, ¿no? Va a haber dolor, inflamación. Muy bien. La siguiente pregunta, todo lo contrario de la anterior, la insuficiencia del primer radio. ¿Qué pasa cuando un primer radio es insuficiente? Es decir, ¿qué cosa? Es corto, ¿no? Hay retraso de los sesamoideos y hay una desviación en valor del primer radio. Es decir, todas estas causas del primer dedo, en este caso corto, ¿no? Van a producir estos problemas, ¿no? Y todas son obvias, ¿no? Primer radio corto, se desvía en varo el primer radio, ¿no? Más bien se va hacia adentro, y va a haber un retraso de sesamoideos, ¿no? Ahora, acá de manera, digamos, rápida, recuerden que cuando, por ejemplo, hay un problema de crecimiento, hipoplasia, o un dedo corto, o un brazo corto, etcétera, el problema no solamente es óseo. El problema, generalmente, cuando ustedes ven una pierna más corta, ¿no? O un muslo más corto, etcétera, siempre el problema es más grande que lo que se ve. Generalmente el problema se extiende a la parte muscular, a la parte nerviosa, a la parte vascular. Inclusive, algunos pacientes que presentan un miembro inferior más corto que el otro, presentan ausencia de algunos vasos, ¿no?
En el otro lado se encuentran todos los vasos completos, ¿no? Las arterias, etcétera, completas, las venas, y en el otro lado hay ausencia. A veces falta la tibial posterior, la arteria P, etcétera, ¿no? O faltan algunos músculos, ¿no? O están hipotróficos, etcétera. Entonces, similares acá, ¿no? En ese primer radio corto, es decir, si ese primer metatarso es muy corto, muy pequeño, puede haber un retraso del crecimiento, en este caso de los sesamoideos, o simplemente, pues, en este caso, los sesamoideos se adquieren una posición no habitual. O sea, no están en la misma articulación metatarso-falángica, sino que se encuentran mucho más retraídos, ¿no? En la parte posterior. Cualquiera de las dos situaciones. Acá tenemos pues una de las cirugías, en este caso cuando el paciente pues se somete. Habíamos hablado de las cirugías, siempre se empieza por las cirugías, digamos, dependiendo del grado de lesión, por las más básicas, y posteriormente se hacen cirugías más complejas. Habíamos hablado que las cirugías básicas son de partes blandas, tendones, ligamentos, se suelta por parte de la piel, etcétera, y las cirugías un poco más, digamos, más grandes, más importantes, se hace cuando se comienza a usar la osteotomía, se comienzan a cortar el hueso y hacer algunas alteraciones. En este caso, la técnica de McBride es la más conocida, la más popular. ¿Qué es lo que va a hacer esta técnica? Se va a cortar los músculos, los tendones en este caso, ¿no? Los tendones de la base de la cabeza del primer metatarso. Se va a liberar la parte de la cápsula y se va a retraer. ¿Cuál es la opción? La opción es dejar esto lo más derecho posible, el dedo. Entonces, se entra por la zona del hueso, pero por la zona del defecto, por la zona medial. Una vez que se entra por la zona medial, se retira el buño, ¿no? Toda esa ostosis, se lo deja derechito. La cápsula se va a hacer como una lengua, y esa lengua después, como el dedo está así, se va a jalar y va a dejar al dedo un poco más derecho, ¿no? Y ahí se lo pega. Y después en este caso los abductores del dedo se cortan y se van a soltar, ¿no? Se va a soltar al primer dedo. Entonces lo va a dejar más libre y más suelto, ¿no? Más derecho. Esa es la técnica. Pero hay técnicas también que se usan en el hueso. O sea, no solamente se usan partes blandas, sino se comienza a cortar el hueso de tal manera para restituir los ejes, ¿no? Esta es una de las técnicas, digamos, de las más usadas actualmente, ¿no? La técnica de Scarf. Y pues lo que se hace es tratar de cubrir, en este caso, como les mencioné, los ejes, ¿no? Ahora, ¿solamente existen dos técnicas para operar halus valgus? No, existen más de 300 técnicas para operar el halus valgus. ¿Y por qué tantas técnicas? Porque ninguna ha demostrado ser realmente la mejor. Ustedes, entonces, vean, cuando hay una sola técnica en una cirugía, no hay otra que le supera. Pero cuando ya aparecen 2, 3, 4, 5, algo está pasando. Generalmente, pues, ninguna es buena, ¿no? Y pues actualmente pues hay reportes que mencionan que tanto la cirugía como el tratamiento conservador, con plantillas o con algunos correctores, al final, a la larga, resulta siendo lo mismo, ¿no? Pero en la práctica pues hay muchas opciones quirúrgicas, cuando no se pueden usar ya los ortéticos, y con resultados también bastante interesantes, ¿no? Hay varias técnicas, como les digo, y dentro de toda la variedad pues hay osteotomías, se pueden poner grapas, se pueden poner tornillos, ¿no? Se pueden poner agujas, y generalmente se hace pues tratamiento de partes blandas, y algunas oportunidades tratamiento de partes blandas y además en la parte ósea. Entonces no se olviden
el hallux valgus se puede presentar solo, pero en caso de anomalía asociada se debe tratar el segundo dedo en martillo, ¿ya? Porque recuerden que depende pues de cuánto la de formar el segundo dedo también para poder tratarlo después. Y metatarsalgias debidas a anomalías de las articulaciones metatarsofalángicas que en algunas oportunidades es necesaria. Muy bien. Habíamos hablado de una patología hace un momento, la patología de Friber. Habíamos hablado que es un problema osteocondral o osteoarticular que puede simular una fractura y puede tener todos los signos de una fractura, pero no es una fractura, sino que es una osteocondritis, una osteonecrosis o una osteocondrosis, como dice acá, ¿no? Ya les dije. Entonces, esta de acá es una lesión, pues, que exactamente no se sabe la causa, ¿no? No se sabe por qué aparece, se le achaca un problema vascular, un problema de impacto, a repetición, pero lo que se sabe es que todas estas patologías pues funcionan con un mecanismo similar, de destrucción de la parte del cartílago articular y la parte ósea del hueso subcondral, ¿no? Entonces no es infecciosa, no es reumática, no es tumoral, no es una malformación congénita, se conoce como osteocondrosis, osteocondritis o necrosis en este caso, ¿no? Una osteonecrosis. Reversible en la mayoría de los casos, en algunos casos pues no evoluciona bien y funciona como si fuera una fractura. A ver, ¿quién me responde esta premisa? Hallux rigidus no tiene una de esas características. ¿Qué característica no tiene el hallux rigidus? Artrosis de la primera articulación metatarso-falángica. Sí. Lesión por sobrecarga. Sí. Evoluciona a anquilosis. Sí. ¿Predomina en mujeres? No. Entonces, no predomina en mujeres, ¿no? Hasta que se haga, pues, digamos, como la policía, ¿no? Cambio de policía masculina a femenina, hasta ahí, pues, seguirá siendo la tendencia de varones, ¿no? En el ejército. El tratamiento fundamental de talalgia con espolón calcáneo no debe incluir. Y bueno, acá ya retomando el tema otra vez de talalgia, ¿no? Digamos a manera de complemento, se menciona una serie de tratamientos para el problema de la talalgia. Me hablan de talalgia con espolón calcáneo, es decir, un dolor básicamente por una fascitis, ¿no? Básicamente por una fascitis, un dolor en la zona de apoyo, y me está diciendo qué es útil, qué funciona y qué no funciona. ¿Qué funcionará? A ver, ¿funcionarán los AINES? ¿Sí o no? Si es un problema inflamatorio también funcionarán los AINES, así es. El tratamiento fundamental, dice, muy bien, fundamental. Fundamental, AINES sí está bien, fundamental. Pero fundamental, dice, no debe incluir, muy bien. Plantillas de descarga. ¿Se pueden usar plantillas de descarga? ¿No han visto esas taloneras, no? Con huequitos atrás, ¿no? Plantillas de descarga también se pueden usar como tratamiento, digamos, fundamental, ¿no? O sea, con esto tiene que mejorar su AINE, su plantilla, ya. Infiltraciones, también había mencionado yo las infiltraciones, ¿no? ¿Y qué se pone en las infiltraciones? ¿Qué se pone? Corticoide. ¿Y qué más? Y anestésico. ¿Qué anestésico usamos? Lidocaína, ¿ya? ¿Y qué corticoide? Triamcinolona. ¿Otro corticoide que conozcan que se usa ahí? ¿Solo triamcinolona conocen? Betametasona. También, ¿no? Ahorita en Perú estamos usando dos, ¿no? Betametasona y triamcinolona. La betametasona su efecto es un poco más corto, ¿no? Y la triamcinolona el efecto es mucho más largo, ¿no?
se debe pues poner en la zona pues del dolor, ¿no? Básicamente en la zona del dolor, y si irradia a las zonas aledañas, el efecto inmediato lo da la lidocaína. Es decir, si yo coloco lidocaína con el corticoide mezclado en esa zona, estoy inyectando, lo presiono un rato, lo bato y después lo hago parar y le digo, ¿le duele? Estoy haciendo prueba del efecto inmediato que es de la lidocaína. Se supone que si en ese punto que he colocado le está calmando el dolor, el corticoide, con el paso de las horas, que comienza el efecto, ¿no? Y después que comienza a perdurar el efecto con los días, va a mejorar. Si yo le pongo y le hago parar y me dice estoy igual, o me he ido en otro lado, ¿no? Que es lo más probable, o simplemente pues no llegué pues al punto exacto de dolor, ¿no? Entonces ahí viene el problema, infiltraciones. ¿Qué cosas son pediluvios? ¿Pediluvios han escuchado alguna vez en su vida qué es un pediluvio? Un pediluvio son los baños del pie, ¿no? Algunos pediluvios incluyen pues digamos algunas sustancias, ¿no? Llantén, hierbabuena, etcétera, ¿no? Hay de todo, hacen sus pediluvios. Otros ponen pues algunos medicamentos, ¿no? Baños con alcohol, etcétera, ¿no? De todo, hay de todo, absolutamente de todo lo que se puede imaginar. Baños con el pie, básicamente pues es para soltar, digamos, la zona inflamada, ¿no? Ir mejorando la parte del dolor con ese tratamiento, ¿no? Pediluvios en general. La resección del espolón, sacar el espolón, cirugía. ¿Cuál sería entonces lo que no debería incluir el tratamiento fundamental? ¿Cuál sería? Resección del espolón. ¿Por qué? La resección del espolón se reserva para casos totalmente, digamos, refractarios a todo tipo de tratamiento, ¿no? Generalmente hasta la infiltración llegamos, porque con esto generalmente mejoran. Con los plantillas de descarga, disminuyendo la carga, cambiando de calzado, tratamiento antiinflamatorio, infiltraciones, con baños de pie, etcétera. Con todo esto generalmente mejora el paciente. A la cirugía no se recomienda, ¿no? Al menos pues que sean casos totalmente refractarios. Por eso acá menciona el tratamiento fundamental, o sea, lo básico, ¿no? Lo más importante son todos los tratamientos, en este caso conservadores, que van bien, ¿no? La infiltración ya no es tan conservadora, ¿no? Porque ya estoy invadiendo, estoy aplicando un medicamento ya con una aguja, y finalmente pues la resección del espolón no es lo más indicado, ¿no? Vamos a terminar con esta parte. Nos vamos a meter a un campo que básicamente pues corresponde a la parte neurológica, ¿no? O neuroquirúrgica. Como el neurocirujano no va a venir a dar temas, entonces nos ha encargado nosotros de trauma, malformaciones congénitas de la columna vertebral, que básicamente pues hay dos grupos, ¿no? Hay un grupo de traumatólogos que se dedica a columna, ¿no? Y la mayoría pues no nos dedicamos a columna para nada, pero conocemos pues algunas patologías de manera pues digamos fundamental. Tenemos acá lo siguiente, nos dicen la elongación hacia abajo del cerebelo y el tronco cerebral a través del foramen magnum se denomina. ¿Alguien conoce esta lesión, esta malformación? Arnold Chiari. ¿Cuántos tipos de Arnold Chiari hay? ¿2? ¿3? ¿Quién da más? ¿4? ¿5? ¿Cuántos? Bueno, lo típico pues que tenemos es que la malformación de Arnold Chiari se da en esta zona, en la base del cerebro, y el cerebelo con parte del tronco hernia hacia abajo. Ahora, hay 4 grados básicos, ¿no? 4 grados básicos. Obviamente el grado más leve
inclusive puede permanecer totalmente asintomático, y por ahí por A o B motivos el paciente se somete a una resonancia magnética en la zona del cerebro y evidencia en el Arnold-Chiari totalmente asintomático toda su vida, paciente normal, nunca se dio cuenta que tuvo un problema de Arnold-Chiari, y por ahí puede presentar a algunos pacientes con un dolor difuso en la zona occipital, algunos problemas más que todo de sensación de molestia en la nuca, y obviamente los grados severos, los grados graves, llegan a tener una lesión importante y con problemas a veces de una herniación completa y problemas también de muerte en las primeras etapas de la vida, ¿no? Ahora, tenemos también una serie de enfermedades, ¿no? Como la enfermedad de Klippel-Feil, lo vamos a ver más en un rato. La platibacia, que es una patología básicamente del tronco en la zona de la base del cerebro, que la zona del tronco es plana. La impresión basilar, que es una zona también en la zona de los cuerpos, en este caso basilares, que va a estar presionados contra la parte anatómica del cráneo. Y la invaginación basilar, que es parecido al Arnold-Chiari, pero solamente se va a herniar el tronco, ¿no? El tronco basilar. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, acá pueden ver cómo se va a ver en esta imagen, en la resonancia magnética, una imagen de una siringobula, es decir, una bula en la zona del tronco, en este caso cerebral. Y pueden ver acá la siringomielia, que pueden tener una serie de puntos, ¿no? Una serie de puntos también con alteraciones, en este caso por atrapamiento por la enfermedad, en este caso de Arnold-Chiari. Acá tenemos los 4 tipos básicos, ¿no? Como pueden ver acá. El tipo 1, que es un desplazamiento de las amígdalas cerebrosas, reclutamiento de la fosa posterior y siringomielia. El tipo 2, asociado a mielomeningocele, desplazamiento de la médula, ventrículo 4 y cerebelo, elongación de la protuberancia, ventrículo 4 e hidrocefalia. El tipo 3, que es el disrafismo occipito cerebral con herniación de la fosa posterior. Y el tipo 4, que es la falla en el desarrollo de la fosa posterior y malformación en el tallo del cerebro. Entonces, estamos viendo los grados, y obviamente a mayor grado, peor pronóstico y peor evolución del paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen el Arnold-Chiari, no se olviden, que pueden llegar a la edad adulta y nunca se han dado cuenta que tienen esta enfermedad, ¿no? Cuando hablamos ya de problemas, en este caso de vértebras cervicales o vértebras torácicas, lumbares, existen una serie de alteraciones de segmentación. Nosotros tenemos que recordar que cuando comienza a aparecer el tubo neural se comienza a cerrar en la parte posterior, ¿no? Y la parte ósea comienza, que es a manera pues de un segmento único, comienza a segmentarse parcialmente y a formar la parte estructural ósea y la parte estructural de los discos intervertebrales. Lo que hace la cresta neural en el momento que comienza a proliferar, ¿no?, con sus raíces, comienza a cerrar y comienza a invadir estas zonas para poder salir a través de los espacios que delimita la formación, en este caso del hueso. Por lo tanto, si es que el hueso pues no se forma completamente o no da espacios, simplemente en esa zona no va a aparecer, digamos, la parte neural. Va a verse pues digamos, cortada la inervación en esas zonas, ¿no? Existen fusiones congénitas de 2 o más vértebras, en este caso, como se menciona acá, y estas fusiones vertebrales se les conoce como el Klippel-Feil. El Klippel-Feil es una alteración, en este caso, de la fusión de vértebras cervicales. Es el paciente que ustedes van a encontrar con el cuello corto. La fusión vertebral se puede dar en 1, 2, 3 vértebras. Y este paciente puede tener problemas para la movilización del cuello.
puede tener esa imagen. Prácticamente pues el paciente no tiene movimientos de extensión y de flexión completas, ¿no? Limitado en ambos ejes. Los movimientos de rotación también se ven disminuidos. Recuerden que la zona cervical es la zona de mayor libertad de movimiento. Si la zona cervical, digamos, está fusionada, estamos perdiendo en la columna uno de los movimientos más importantes, ¿no? De los ejes más importantes de movimiento. Nos preguntan acá cuál de las siguientes es la formación congénita más frecuente. Ustedes saben ustedes conocen esta respuesta. ¿Cuál sería? Mielomeningocele. Otra respuesta. Espina bífida oculta. Espina bífida oculta, ¿no? Entonces, la espina bífida oculta es la malformación congénita más frecuente cuando hablamos pues de la parte de la columna. ¿Y cuál es el diagnóstico fácil? Diagnóstico fácil. ¿Cómo se evidencia? El examen clínico. El examen típico del libro, ¿no? Una zona pues con hiperpilosidad, ¿no? En la zona pues del defecto, ¿no? Generalmente en la zona pues de la columna lumbar, ¿no? En la zona lumbar, y se aparece pues un vellón de cabello, perdón, de vello en esa zona. Ese es probablemente ese paciente tiene un problema de espina bífida oculta. El diagnóstico clínico, ¿se podrá palpar o no se podrá palpar? ¿Qué dicen? ¿Se podrá palpar? Claro. ¿Tiene apófisis espinosa o no tiene esa apófisis espinosa ahí, en esa zona? ¿Tiene o no tiene? Depende, ¿no? Depende del grado, ¿no? Entonces, si tiene una rudimentaria. Y si no tiene, ustedes van a poder palpar un espacio, inclusive van a poder palpar y van a despertar parestesias en los miembros inferiores, ¿no? Entonces la espina bífida oculta también tiene grados, ¿no? La espina bífida oculta, cuando ya, digamos, se hace más patológica, va a comenzar a producir los meningoceles, que es solamente la meninges que sale y produce pues un efecto de masa con líquido, en este caso el cefalorraquídeo, ¿no? Y ustedes lo pueden evidenciar, y yo me imagino que habrán visto en los hospitales cuando nacen algunos niños y salen con su defecto, ¿no? Salen con su defecto. Y el neurocirujano pues se entra rápidamente y trata de cerrar lo más pronto posible esto. Y el mielomeningocele es cuando ya sale parte pues de la médula con el líquido cefalorraquídeo. Obviamente el problema es mucho más grave, el pronóstico es peor, ¿no? El paciente puede quedar a veces con paraparesia o paraplegia, ¿no? Muy bien. Una malformación vertebral con defecto unilateral de segmentación. Seguimos hablando con defectos de segmentación. Cuando hablamos de los defectos de segmentación, pueden ser defectos unilaterales, defectos bilaterales, ¿no? O simplemente podemos hablar de ausencia de segmentación de las vértebras. Cuando hablamos pues de los defectos unilaterales, que son bastante frecuentes, digamos dentro de la rareza de la patología de fusión de la columna, son unilaterales, ¿no? Estas vértebras se pueden fusionar y pueden generar problemas en la parte estructural, en la parte también estructural nerviosa y estructural ósea. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se hace con estos pacientes? El tratamiento lo que se hace es, se tiene que ingresar y liberar las vértebras para poder solucionar este problema. Lo ideal sería en las primeras etapas de la vida, y el problema es que, como es un problema básicamente oculto, el paciente recién se comienza a dar cuenta cuando se vuelve más consciente de la enfermedad. Cuando comienza a jugar el niño, a hacer algunas actividades, comienza a tener problemas para realizar algunos tipos
de actividades y comienza a presentar dolor. Entonces, a eso, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Se le llamará hemivértebra, que el hemivértebra es la mitad de una vértebra, ¿no? Las cuñas, ¿cuál sería las cuñas? Una vértebra en cuña, ¿no? O sea, puede ser una vértebra que se ha segmentado mal o simplemente una vértebra adicional en cuña, ¿no? Que aparece ahí. ¿Cuál sería? ¿Barra o bloque? O diplosoma, dos cuerpos, ¿no? De la vértebra. En ambos se separa la vértebra en dos cuerpos. ¿Cuál sería? Sería barra, ¿no? Barra sería en un solo lado, ¿no? Un solo lado de la vértebra se ha fusionado y el bloque sería ambos lados, ¿no? La bilateral, y se forma como un bloque, ¿no? Ahora, meterse esta zona también no es tan fácil, ¿no? Y mientras más pequeño sea el niño, obviamente la cirugía es más riesgosa por el tamaño de los segmentos. Esto es fácil, ¿no? ¿Quién me responde esta de acá? Esta pregunta es típica, ¿no? Esta pregunta es, digamos, como la que deben saber sí o sí, ¿no? Yo imagino que sí la han tocado en otros ítems, ¿no? En otros cursos. ¿No lo han tocado? El diagnóstico prenatal de la mielorraquisquisis puede hacerse midiendo en sangre materna elevaciones de, y no solo la mielorraquisquisis, ¿no? Sino también los problemas meningocele y mielomeningocele, anencefalia, ¿no? ¿Qué se mide? ¿Qué cosa es? La alfa-fetoproteína. Y eso no se olviden. La alfa-feto, esa es una pregunta clásica, ¿no? Que sí o sí deben saber, ¿no? Sí o sí deben saber. Muy bien.